repleto de falsedades, insinuaciones y manipulaciones evidentes. Un documental de parte no tiene por qué ser algo malo estrictamente. Un documental de parte, es decir, aquel en el que solo muestras una parte y solo enseñas los argumentos de una parte, puede ser un buen producto, sobre todo para aquellos espectadores a los que solo les interesa conocer una parte, los espectadores del héroe y villano. Pero es cierto que a otro tipo de espectadores les puede gustar más el otro tipo de documentales donde muestras ambas. La semana pasada, el programa Salvados hizo un especial sobre la caída del partido político Ciudadanos, y fue todo lo contrario a un documental de parte, porque aunque no estaba don Albert Rivera, estaban representada en el documental la línea argumental de don Albert Rivera de aquella época en personas como el señor Girauta o el señor don Marcos de Quinto, y estaba representada el ala crítica al señor Rivera en figuras como el señor Tony Roldán o el señor Garicano. Estaba representada la línea pepera partidaria de pactar con el PP, que sería la señora Villacís. Estaba representada el PP marianista rajoísta con el señor don Rafael Hernando, y estaba representado el PSOE sanchista de la primera etapa con don Antonio Hernando y el PSOE sanchista de la segunda etapa con el señor Ábalos, con lo cual estaban bastante bien recogidos todos los ángulos que podía haber en el análisis a Ciudadanos. Recordaba aquel documental que hicieron justo un año después del Procés, donde aunque no estaba el señor Puigdemont, consiguieron representantes de todas las tendencias que podían estar representadas en ese conflicto, para un poco conocer cómo fueron tomando la cronología de los episodios desde cada rincón de aquellos sucesos. Le dije, presidente, esto lo arreglas tú llamando a Puigdemont. No lo sé, no sé si alguien se lo recomendaría. ¿Usted se lo dijo eso a Rajoy y Puigdemont? Por supuesto. ¿Qué les dijo? Pues tanto a uno como a otro. Tanto te cuesta levantar un teléfono y llamar. Pero hombre, que quizá la iniciativa le correspondía a quien había pegado fuego a la situación. Yo creo que eso también era razonable. Esto pues dice mucho de cómo es el presidente del gobierno español. No, de cómo es el presidente del gobierno español. Ese modelo no es el modelo de esta semana, porque esta semana Salvados decidió volver al modelo héroe-villano. En este caso, el héroe sería el periodista, el señor don Fernando González Gonzo, y el villano, el obispo de Oviedo. Monseñor Sanz, disculpe que me presente así sin avisar, pero es que le hemos pedido una entrevista y no nos la han concedido. Tenemos que ir a la... Sí, yo tengo unas preguntas que creo que son importantes que responda usted por su responsabilidad. Le hablo de la venta que hizo en 2016 de dos edificios, uno en Barcelona y otro en Madrid, donde viven una veintena de hermanas que se dedican a una labor social y que se van a quedar en la calle. ¿Le preocupa? Es que no te puedo contestar ahora mismo, porque la cosa es más compleja que esa explicación que acabo. Nosotros hemos hablado con ellas y es tan sencillo como que unas ya tienen aviso de desahucio, ahí cuidan ancianas y hacen una labor social y dan de comer. ¿No le preocupa lo que pueda pasar? ¿Cómo? Tanto con la gente que cuida como con la que recoge alimentos en esas casas. Evidentemente. ¿Y por qué las dejan en la calle? No soy yo. Sí, es usted, es lo que nos dicen ellas. Han ganado 6 millones de euros, ¿dónde está ese dinero? ¿Esa es la respuesta que tiene un arzobispo a estas preguntas? Que tenga buena tarde, monseñor. Que tenga buena tarde, monseñor. Reconociendo que puede ser un prejuicio, ahí me da la impresión de que cuando un reportero, se llame Gonzo o se llame Caque, aborda así, no busca tanto que le respondan, sino puede decir, ¿veis? No me ha querido responder. Pero puede ser un prejuicio mío. Pero es un prejuicio porque me recuerda a lo que ya hacía el señor Gonzo cuando estaba en Caiga quien caiga y cuando estaba en el intermedio, porque se ve que es algo que le gusta. Bondades de... Pare, pero ¿por qué toca la cámara? Pregunta sobre su libro. Pero no... Usted cita La Inmortale Dei y cita a Christian Toret. ¿Quién es? Bueno, en fin, usted no me interesa ya contestarle más. He terminado la entrevista. Si le parece bien, bien. Si no, ¿Quién es Michael Oakerhurst? ¿Por qué dice usted que ha leído libros de autores que no conoce? Siga. No, siga usted. Que ya está. No, yo quiero hablar con este señor. Que yo ya no sigo. ¿Por qué no me... Que ya no sigo. ¿Me firmaría el libro? No quiero hablar más, porque estoy muy caliente. Una cosa, ¿usted qué hora cierra su negocio? Cuando le marca la licencia... Cuando me da la gana. Tampoco cumplo con eso. ¿Qué le parecería si los bares de Marbella cerrasen a la hora que les diese la gana? Déjeme en paz. ¿No quiere responder las preguntas? Hemos dicho que no queremos hablar y caballero, respete mi trabajo, mi trabajo. Pues vayas a otro sitio. Esto es la calle, no es un negocio, señor Arias, lo siento. Sí. Él no quiere hablar con nosotros, pero yo le voy a hacer preguntas. ¿Usted prefiere que sus trabajadores... ¡Que me dejen en paz! Estoy hablando, en paz. No es lo que está buscando, José. Ya lo sé, si es un programa de mierda. Vale, ya. Fiesta de mierda. Caballero, estoy haciendo preguntas. Exacto. Y yo te he dicho que no queremos responder. Porque tú no me lo ibas a preguntar y porque tú invades mi libertad y me acosas.
¿Tú sabes lo que es acosar? No, pues acosar es lo que haces tú. Caballero, ¿qué es lo que va a intentar hacer para poder volver a abrir su negocio? Estoy en mi derecho de hacer preguntas, señor. Igual que él cree que los fumadores están en su derecho de fumar en su bar. Y él de permitirlo. Te pido, por favor. ¿Te puedes marchar? Mira toda la gente que tienes para preguntar. Pues que yo quiero preguntar a la persona que es Pero noticia en él este no te caso. quiere contestar. ¿Esa es la respuesta que tiene un arzobispo a estas preguntas? ¿Queréis dejarlo, por favor? Es lo que quieres, ¿no? Ya lo estás obteniendo. No, es lo que quieres. Pero, al margen del tema, hay un caso que es real y que de hecho está en los juzgados, que es el caso que podríamos llamar caso Lumen Day. De hecho, el caso mediáticamente no es nuevo. El caso estalla hace exactamente 5 años. En 2017 es cuando la prensa se hace eco de este pleito que hay en torno a los inmuebles que habían pertenecido al Lumen Day. Y ya de los artículos se deduce un conflicto complejo. Los edificios eran del Lumen Day, al que teóricamente pertenecen los señores que están dentro del inmueble. La iglesia ha designado al obispo de Oviedo como el máximo jefe del Lumen Day, pero los señores de dentro no le reconocen como jefe y crean su propia asociación llamada Unión Lumen Day, que dicen que es heredera del legítimo Lumen Day. El obispo dice que como no representa al Lumen Day, el edificio no es de ellos y se tienen que ir, pero no se quieren ir. Y los de dentro dicen que como el edificio es de ellos, el obispado no tenía derecho a venderlo y por tanto ha estafado a los que ha vendido el edificio. Él es plenamente consciente de que estamos aquí. Y los compradores también. ¿El arzobispo tuvo el detalle de avisarlas de que había vendido el edificio? Tuvo el detalle de mandar a su colaborador a echarnos, que es distinto. O sea, vino aquí su abogado, vinieron con un notario una tarde para decirnos que desocupáramos la casa. ¿Intentó ese día hablar con el arzobispo? Tratamos de hablar, pero ni caso. Entonces ya decidimos que teníamos que ir por la vía jurídica, la vía legal. La pregunta es, dado que la iglesia a la que pertenece el Lumen Day y a la que pertenece el obispo de Oviedo tiene un canal de televisión, había cierto interés a ver si iban a hacer alguna referencia a el tema de Salvados y del señor Gonzo. Sí que lo hicieron, pero de una manera bastante escueta. La asociación Lumen Day ha publicado un comunicado en relación a la emisión de un programa en una televisión privada del que aseguran que está repleto de falsedades, insinuaciones y manipulaciones evidentes encaminadas a deteriorar y difamar la imagen y buena fama del arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanmontes. Se trata además de un asunto antiguo de hace más de 5 años, detalla el comunicado, y que afecta a esta asociación que podría emprender, anuncia, acciones legales. Creo que no ha llegado ni a 20 segundos. Por la información que han dado, no sé si puede llamarse réplica o acusa de recibo. En la web del arzobispado de Oviedo sí está el comunicado de Lumen Day, donde está, digamos, la otra parte del conflicto que nos sacó el programa Salvados. El comunicado también lo pusieron en la web de COPE, en la sección de religión, y durante unos segundos lo pusieron también en la web de COPE Oviedo, pero luego lo quitaron. Se ve que pensaron que ya no era cuestión de ponerlo 3 veces. Pero ya hasta la nomenclatura está cuestionada, porque la Sexta se refería a las personas que están en esos inmuebles como monjas que realizan una labor social. Pero, en cambio, según la otra parte, ni siquiera son monjas, porque no están sometidas a la disciplina del Vaticano. Todo esto tiene que ver con que parece ser que Lumen Day llegó a dividirse a escisiones, que lógicamente empezaron a pleitear entre ellas sobre quién tenía derecho a usar según qué inmuebles, según qué cosas, según hasta qué hábito. Y entonces el Vaticano tuvo que intervenir nombrando a un comisario pontificio, que primero fue don Fernando Sebastián, que creo que duró 1 año, o bien lo hizo muy mal, o dijo que no quería ese marrón y que se lo pasaba a otro, y entonces se le pasó a el obispo de Oviedo, que es el que heredó el marrón. Con lo cual, dado que la iglesia se supone que es algo jerarquizado, desde el punto de vista de la iglesia, claro, si estas señoras dicen, nosotras somos el Lumen Day y decimos que esto es nuestro, pero el Vaticano dice, no, el Lumen Day, nosotros decimos que es este señor, y ese señor que manda el Lumen Day, no, porque somos Unión Lumen Day, y entonces, bueno, pues tenemos un lío judicial de a ver qué dicen los papeles y mirar qué dicen un montón de pleitos. Este tipo de batallas no se suelen ganar por los medios de comunicación, se suelen ganar en los tribunales, según qué decía el papel, hasta qué punto puedes actuar tú en nombre de Lumen Day, que a quién está cedido el edificio, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual no quita que los medios de comunicación pueden ser una herramienta útil para una parte a modo de presión. Dicen que los obispos nos metemos donde no debemos,
como si nos dedicásemos en este ministerio a la política. Es un obispo típico y tópico de la Iglesia española, con afán de imposición de sus principios, con afán de crítica al poder y con afán de posesión de bienes. El Papa está pidiendo una Iglesia que huela a ovejas, que los pastores sean modestos, comunicativos, una Iglesia pobre para los pobres. Bueno, pues frente a eso, los obispos españoles están en la dirección contraria. Sí es cierto que este tipo de programas a alguno le puede recordar el primer Salvados, porque el primer Salvados, después del especial de campaña electoral, se llamaba Salvados por la Iglesia. Era un programa muy satírico, cuando aún era más humorístico que otra cosa, y muy transgresor contra la Iglesia católica. Padre, quiero hacer el primer programa de derechas de La Sexta. ¿Pero qué dices, blasfemo? Se burló de la institución de la Eucaristía, de las monjas, de las parroquias, soltando un globo aerostático en un templo, y del sacramento de la confesión, mandando a un actor a fingir una confesión falsa. Todos los domingos se va a la iglesia y en el primer banco siempre se sienta cuando el sacerdote dice la misa. Hola, el confesionario ¿dónde está? ¿Dónde se hace? Siempre en esa capilla allí encuentra el párroco, dígaselo a él. Y para confesarse ahora. Sí, para confesarme. En esa capilla, sí. Allí está el párroco y dígaselo que quiere confesarse. Y estoy aquí ya más de 5 años, vivía en el norte de España. Y desde allá es que las españolas son preciosas, son hermosas, por Dios, no lo puedo. ¿Esto que lo tienen? ¿Por los atracos? ¿La reja? Sí. No, es que somos de clausura y esta es la separación para el público, por eso vendemos por aquí. Ah, vale, vale. Sí. Ustedes también hacen milagros, ¿eh? Hombre, Jesucristo multiplicaba los panes y ustedes los mazapanes. Somos de un programa que se llama Salvados por la Iglesia. Ah, qué bien. Y nos encantaría entrevistarle, no sabemos si es posible. ¿Pero de qué programa es ese? Es un programa que estamos preparando. ¿Pero para quién lo preparáis? Para la cadena La Sexta. Ah, para La Sexta, bueno. ¿Qué le parece? Pues tenéis que hablar con la directora de la Oficina de Información. Si nos dice que sí, pondremos la cruz en la declaración de la renta en la iglesia. Esa tenéis que poner independientemente de que se os diga yo sí o no. Muy bien, muchas gracias. Que vaya bien, ¿eh? Adiós. Rouco Varela ha pasado de nosotros, pero hemos conseguido algo. El nodo. A Rouco Varela es probable que el nodo le gustase. ¡Viva la gente! ¡Venga esas palmas! Que nos gusta más, con más gente a favor de gente en cada pueblo y nación. Habría menos gente difícil y más gente con corazón. Desde mi heterosexualidad te digo que los chavales, oye, que tienen planta, ¿eh? Un poquito de morbo tu calendario tiene. Un poquito. Y aquello, digamos que a un sector de católicos no le sentó muy bien y provocó el primer boicot publicitario contra un programa de televisión de la etapa moderna. Entre ellos, la marca Heineken le retiró la publicidad a don Jordi Évole, que se enfadó y dijo que nunca más volvería a comprar la marca Heineken. Mucha gente, sobre todo ultraconservadora, lo consideraron una ofensa terrible. Y consiguieron que grandes marcas de este país, en los siguientes Salvados, se retirasen de la programación. ¿Y han vuelto? Sí, han vuelto. Yo no he vuelto a consumir nada de ellas. Espero que no fuera tu leche favorita, por ejemplo. No, pero había una cervecita, por ejemplo, que yo sí que bebía y que dejé de beber. Desde que La Sexta desapareció como operador y fue integrada en Antena 3, la verdad es que La Sexta había rebajado muchísimo el tono contra la Iglesia. ¿Queréis que le traiga vino de misa, agua bendita? Jordi, ¿qué buscas, rey? ¿Qué has perdido, rey? Que esto no se vuelva a repetir. El hecho de que en esta nueva remesa de Salvados uno de los programas sea contra el obispo de Oviedo y uno de los siguientes sea con el tema del aborto, pues a lo mejor quiere decir que La Sexta quiere intentar reafianzar pues determinada línea editorial, que recuerda aquellos tiempos donde hacían cuñas animando a la gente a poner la X en la causa social y no en la X en la que sea de la Iglesia. Colectivos necesitados. El dinero proveniente de las subvenciones para fines sociales financia proyectos concretos de las ONG y no sus estructuras. En solo 4 años, el número de contribuyentes solidarios con los fines sociales ha crecido casi en 1 millón. Pon una X en la casilla de fines sociales. Aún así, veo difícil que Salvados con el señor Gonzo pueda igualar las audiencias que hacía en los buenos tiempos de don Jordi Évole.